tal? Muy buenos días, amigos de Charlas de Leyendas. En esta ocasión vamos a platicar sobre Palacio Nacional. La charla la tenía programada por hoy a las 7 de la noche. Sin embargo, se me había pasado un detalle que hoy en las 7 de la noche tendría que estar yo dando leyendas de la Inquisición en el centro histórico. Pero bueno, en este caso vamos a platicar un poquito de la historia de Palacio Nacional. Y en este caso vamos a hablar sobre todo la parte histórica. Eh, Obviamente Palacio Nacional va a estar sentado en lo que es, como yo lo llamo, el centro del poder en la Ciudad de México, en la parte central, en lo que actualmente llamamos Plaza de la Constitución, por aquello de la Constitución de Cádiz de 1812, que en algún momento también se llamó únicamente como Plaza de Armas, y también fue ya en tiempos anteriores lo que fue la parte del centro ceremonial mexica, que estaba compuesto más de 68 templos. Bueno, en este caso, Palacio Nacional va a estar construido sobre parte de lo que fueron las casas de Moctezuma Xocoyotzin. En este caso, imagínense lo que actualmente vemos de Palacio Nacional, divídanlo en cuatro y tres cuartas partes de ese Palacio Nacional sería lo que estaría ocupando. Estaremos hablando alrededor de unas 3 hectáreas en ese momento. Actualmente el predio lo ocupan 4 hectáreas. Pero bueno, Palacio Nacional como lo tenemos, obviamente va a iniciar, como les digo, las casas nuevas de Moctezuma. Ahí es donde se va a centrar básicamente el poder de los mexicas en la última etapa de los españoles. Posteriormente vamos a tener que lo va a ocupar don Hernando de Cortés. El hecho de que Hernando de Cortés ocupa ese predio realmente es para demostrar o la única o para dejar asentado perfectamente quién es el nuevo gobernante. Él literal, la verdad las cosas es que a pesar de que él construye o esta parte de Palacio Nacional, las casas nuevas de Cortés, realmente no hay mucho tiempo para que él pueda ocupar las casas. La construcción se empieza en 1522. Hernando de Cortés se va para el 26 a la conquista de las Cibueras, va a regresar posteriormente al 29, donde le van a fijar un juicio de residencia y se va a tener que ir a España. Él cuando regresa obviamente no se le permite entrar a la capital, él va a ocupar los predios que van a estar en Cuernavaca sobre todo. Pero bueno, realmente el que va a ocupar el predio de las casas nuevas de Cortés va a ser su hijo, el criollo. Don Martín Cortés es el que va a ocupar ese predio. Don Martín Cortés va de alguna u otra manera va a rentar posteriormente ese predio a la corona española. Pero la corona española, cuando viene el primer virrey, que es don Antonio de Mendoza y Pacheco, él se va a instalar no en Palacio Nacional, él se va a instalar específicamente en un predio que está enfrente de lo que todavía queda parte de ese predio, que es el Nacional Monte de Piedad. Ahí se va a instalar el primer virrey. Ya el segundo virrey que va a llegar a Nueva España va a ser don Luis de Velasco primero. Va a ser el padre del creador o el principal promotor de lo que sería posteriormente la Alameda. Pero en este caso estaríamos hablando de Martín Cortés. Cuando llega el segundo virrey no le parece un poco inadecuado el estar viviendo en las casas de Cortés, y por el contrario le piden que si puede rentar los predios que corresponden a las casas nuevas que ya estaban a punto de por lo menos construidas. Era una construcción obviamente muy rústica, de estilo barroco, esta construcción, y barroco plateresco además. Esta construcción lo que tenía estaba realmente dos pisos, planta baja, una planta alta, tenía una plazola muy grande, que es la plaza que actualmente estaría ocupando lo que es los patios marianos, y parte de lo que es obviamente la Puerta Mariana. Esa parte era una plazoleta sobre la calle de la Moneda y esquina con la calle del Seminario. Ahí estaría lo que será la Plaza de la Moneda, una plaza que posteriormente fue abarcada por Palacio Nacional. Pero bueno, estamos hablando de esto. El Palacio Nacional ha sufrido a lo largo de su historia algunas remodelaciones, y muy importantes remodelaciones. La primera remodelación que tenemos obviamente es después de Cortés, se va a dar para el año de 1624.
¿Y qué pasa en 1624 o qué provoca que en 1624 se vaya a cambiar o se vaya a modificar esta construcción? Algo muy sencillo. Se conoce como el motín, pero el motín de 1624. Ojo, no es el motín del hambre. Ese también va a afectar a Palacio Nacional, pero no tanto como este motín. Resulta que el marqués de Gelbes, no Galvez, sino el de Gelbes, eh, él llega aquí, al final de cuentas va a tener un conflicto con el padre Pérez de la Cerda. El padre Pérez de la Cerda es el arzobispo de la Ciudad de México en este momento. Parte también tiene el arzobispado en la zona de Metepec. Pero antes, por ejemplo, se les permitía a los padres de alguna u otra manera tener sus propios cultivos, tener su propio ganado y ellos tasar los precios. El problema que hubo es que el padre Pérez de la Cerda, estaba vendiendo a costos excesivos, eh, y estaba acaparando las materias agropecuarias. Derivado de esto, va a ser reconvenido por el virrey. Esto va a enemistarlo con el virrey. El virrey, él literalmente va a retar al virrey, y lo que va a pasar que cuando se reta cuando reta el arzobispo al virrey, el virrey lo que va a hacer lo va a desterrar, lo va a poner en una, en una carreta y lo va a mandar para España. Obviamente nunca va a llegar a España, porque resulta que cuando está llegando a la zona de Tepozotlán, el arzobispo hace que se le proclame con los otros padres que lo van acompañando, que suban a caballo, y si han escuchado el grito de ayer, el original de Hidalgo, que decía, muera el mal gobierno, exactito. Estamos hablando de que lo que va a hacer el arzobispo de México va a hablar de viva la religión y muera el mal gobierno, refiriéndose al marqués de Gelbes. Lo que va a provocar que cuando que lleguen se le haga una proclama. Él va a regresar a la Ciudad de México con una muchedumbre. Esta muchedumbre lo que va a hacer, va a agarrar y va a atacar a Palacio Nacional. De hecho va a quedar parcialmente destruido, sobre todo la parte que estaríamos actualmente sobre la calle de Pino Suárez y Corregidora. Esa esquina que será el área de habitaciones del virrey es la que va a ser destruida. Se dice que el virrey va a salir disfrazado de gente de servicio y se va a esconder en lo que es actualmente el templo de San Francisco, que se encuentra justamente enfrente de la Casa de los Azulejos. Y bueno, ahí en este caso es cuando el virrey se va a encontrar. Obviamente lo que va a hacer el rey, va a mandar al nuevo virrey, Alberto Mancera, y lo que va a hacer antes de irse el virrey, el marqués de Gelbes, va a volver a tomar el poder por 2 días nada más. Con esto, para demostrar que él era que la autoridad aquí era la autoridad civil, la autoridad del rey, que era la que valía. Y esto fue en contra del arzobispo. Pero bueno, al final de cuentas ese va a ser uno de los grandes motivos. Se va a empezar a remodelar lo que es entonces el inmueble correspondiente al Palacio Nacional, y se le va a empezar a restar parte a la plaza. Obviamente cuando se toma la parte del terreno a la plaza, empieza ahí, se va a poner lo que es una carnicería, se va a poner también ahí la cárcel, va a estar también ahí los juzgados, y posteriormente, pero ya en la etapa independiente, se van a agregar algunos locales que van a ser muy importantes sobre todo en la etapa independiente, y sobre todo con uno de los más reconocidos ocupantes de Palacio Nacional. En este caso nos iríamos entonces al año de 1692. En el año de 1692 se vuelve a dar un motín, pero en este caso se da un motín por cuestiones de hambre. Resulta que ese año había sido muy malo, las cosechas fueron malas, había sequía, faltaba agua en la Ciudad de México, lo que provocó que la gente se levantara y exigiera al gobierno, al cabildo de la ciudad, que los proveyera de comida y agua. Obviamente lo que va a hacer el virrey, en este caso el virrey ya va a ser don Gaspar de la Cerda, va a agarrar y va a de alguna u otra manera tratar de paliar esta ausencia de comida. Y lo que va a provocar esto es que él agarre y de alguna u otra manera
se vea rebasado por la multitud. El marqués don Gaspar va a terminar igual, va a terminar el Palacio Nacional, en este caso va a terminar incendiadas las puertas, sobre todo lo que actualmente conocemos con la puerta de embajadores o la puerta de honores y, eh, y la puerta central. Esas son las puertas que se van a ocupar, porque ustedes pueden imaginarse un palacio nacional tan grande, realmente solamente puertas principales tenía esas, y posteriormente se le fue agregando una puerta lateral, que era la puerta que daba hacia la calle de la Sequía Real, y esa puerta lo que provocaba, o para lo que servía, era para que los virreyes salieran, tomaran la acequia. Imagínense que al lado de lo que actualmente es calle Corregidora, pues no era una calle. Realmente, si tienen ustedes más de 30 años, posiblemente recuerden que al lado del Palacio Nacional había como canal, ya sin agua. Originalmente tenía agua. Ahí se llegó a encontrar, cuando se secó a principios del siglo XX, una vajilla con motivos prehispánicos. La gente obviamente se encontraron ahí y dijo, no, pues esta es la vajilla de Moctezuma. Pero no era la vajilla de Moctezuma. Pero bueno, así la bautizaron. Bueno, entonces agarran y los virreyes salían por esa puerta y se iban a lo que sería la calle de Independencia, no es 16 de septiembre, con esquina con Motolinía, que ahí se encontraba lo que era el Coliseo Viejo, el teatro que en aquella época era patrocinado por una orden monacal. Pero bueno, ahí va a estar. Entonces va a ser la primera ya ampliación en forma y remoción que se le va a hacer al Palacio Nacional. Va a ser ya con mayor profundidad, va a ser precisamente esa, la que va a motivar el motín del hambre en 1692, y que para 1693 se va a iniciar con la remodelación de este inmueble. Y bueno, eso es por la parte virreinal. Nos vamos a ir ya posteriormente, obviamente vámonos a la etapa de México independiente. Bueno, en lo que fue el México independiente se dice que ahí se va a encontrar en Palacio Nacional, bueno, de manera simbólica, ya se habían visto antes, Juan de Donuju y Agustín de Iturbide, donde de manera oficial Juan de Donuju, el último, pues no virrey, porque era el jefe superior político de la Nueva España, ya el título de rey había desaparecido, pero él va a entregar lo que es ya la autoridad específicamente a Agustín de Iturbide, con lo cual se cerraría la independencia de México. Derivado de eso, en la parte que correspondía obviamente a la Plaza de la Moneda, se van a construir, como les digo, lo que después se van a llamar los patios marianos, que realmente era una especie como de bazares, lo que había ahí, que posteriormente ahí se va a convertir en lo que vamos a decirle un after. Si uno tenía fiesta y no tenía otra cosa que hacer, o ya había acabado la fiesta, pues ¿a dónde nos vamos? Vámonos a Palacio Nacional, a Palacio Virreinal, o en este caso Palacio Nacional. Algo muy interesante, antes de salir de plática. ¿Por qué se llama Palacio Nacional y no Palacio Presidencial? La cosa es muy simple. Derivado de esta independencia, si ustedes recordarán, México empieza no como un país, una república. México empieza como un imperio, como el Imperio Mexicano. Un imperio que va a durar de 1821 a 1823, más o menos, que es lo que va a durar el Imperio Mexicano. Este imperio, obviamente, el palacio ya no se va a llamar Palacio Virreinal, sino se va a llamar Palacio Imperial. Y igual, Teatro Imperial, igual Salón Imperial, todo lo empezaron a poner imperial. Ahí se va a establecer lo que es el primer congreso, y además del primer congreso se va a establecer también la Suprema Corte de Justicia, o la Suprema o el máximo tribunal de justicia en aquella época, que será la Corte, con el afán de que en el mismo edificio que es Palacio Imperial estuvieran los tres poderes. A pesar de que era un imperio, iba a empezar como una monarquía parlamentaria, pero obviamente esto no se llevó a cabo. Como siempre, el Parlamento o el Senado hizo todo menos trabajar, y entonces va a provocar la caída de Agustín Iturbide, con lo cual se va a dar lo que es la República. Y a partir de ahí, todo lo que se llamaba imperial, con el nacimiento de México
República Mexicana o el México republicano, lo que se va a generar es que todas las construcciones que dijeran imperial van a ser llamadas nacionales. Entonces Palacio Imperial, a partir de ahí, se va a empezar a llamar como Palacio Nacional. Bueno, entonces decía, ¿por qué es importante que se hayan concentrado ahí los poderes? Posteriormente van a ser removidos los poderes. Sin embargo, uno de los principales, ahí empezaron a vivir en ese palacio desde Guadalupe Victoria hasta Manuel González. El primer periodo de Porfirio Díaz, también Porfirio Díaz vive en el Palacio Nacional. Posteriormente Porfirio Díaz va a vivir en la calle de Venustiano Carranza, que en aquella época se llamaba Calle de las Cadenas, no Paseo de las Cadenas, sino Calle de las Cadenas. Ahí es donde va a vivir Porfirio Díaz. Bueno, pero hasta Manuel González se van a ocupar esos predios. Hay muchas anécdotas. Se dice que cuando llegan, obviamente, uno de los principales personas que van a vivir ahí, estamos hablando de Benito Juárez. Benito Juárez va a ser distinguido en este Palacio Nacional o en este Palacio republicano, porque a él en el año de 1957 se le va a otorgar lo que es un recinto museo, un recinto que va a estar dedicado a él. También corría, por ejemplo, anécdotas que se van a hablar de Palacio Nacional, que en el año de 1847, para ser más exactos, el 15 de enero, va a ser en el lugar donde se le va a tomar o se le va a dar la admisión o se le va a dar el nombramiento o lo van a admitir, la admisión más bien, a lo que es la logia Independencia número 2 del rito mexicano a Benito Juárez. Esto es por cuanto único vamos a hablar de masonería. Aunque hay muchos arreos masones en todo el Palacio Nacional, no es el tema masonería. Para los que quieran hablar de masonería, pues bueno, hablaremos en otra ocasión sobre masonería. No es un tema que a mí me guste mucho, pero pues conocemos el tema. Pero bueno, en este caso, el recinto homenaje a Benito Juárez va a ser inaugurado en el año de 1957 y va a ocupar las áreas que ocupaba Benito Juárez. Porque hay que recordar que las áreas que se ocupaban por virreyes y por los principales presidentes de México en aquella época, igual por las que llegó a ocupar Santana, cuando en los pocos días que llegó a estar en Palacio Nacional, era el área sur del Palacio Nacional la que se ocupaba. El área que estaba sobre la calle de Corregidora y Pino Suárez actualmente, esa era el área que realmente ocupaban y que al día de hoy no está para el ingreso al público. De hecho, ahí van a estar los salones presidenciales, el comedor, el antecomedor, la biblioteca, el salón de reuniones, los tres salones, el salón verde, el salón azul y el salón morado, el salón de embajadores, y todo eso que vemos en las ceremonias, 16 de septiembre, aquellas caminatas que va a hacer el presidente en turno, obviamente eso se da, pero en el área sur, esa área que no ocupó Benito Juárez. Benito Juárez va a ocupar el área norte, que era el área literalmente de la servidumbre, era el área que estaba destinada al servicio. Es más, de hecho, la parte más ruidosa del Palacio Nacional era esa parte. Entonces estamos hablando de igual de lo que ha pasado en Palacio Nacional. Antes de regresar a Benito Juárez, me gustaría platicar. Resulta que también Palacio Nacional no solamente va a ser recordado porque se haya ondeado la bandera mexicana. El 13 del 13 de septiembre del año de 1847, ¿sí? Cuando se da lo que es la caída de Chapultepec y la toma de la Ciudad de México, se va a dar la ceremonia por parte de los norteamericanos donde bajan la bandera nacional y van a subir ellos la bandera de las barras y las estrellas. Hay una anécdota que más bien queda como leyenda o como lo que la gente realmente quiso que pasara, donde al momento que el teniente Williams está subiendo la bandera norteamericana, del otro lado de una de las terrazas que están enfrente del Palacio Nacional,
va a ser literalmente bajado de un balazo por Casimiro Espadas. Es la persona que dicen que era el teniente mexicano o el ciudadano mexicano que le va a pegar un balazo al soldado norteamericano que estaba izando la bandera. Es poco probable porque se queda más bien como leyenda, como algo anecdótico. Realmente en los anales que pasan no se menciona que haya pasado eso. Pero bueno, la bandera mexicana va a estar hasta ahí, hasta el mes de agosto, hasta la parte de hasta agosto, junio, en julio o en agosto del año de 1848 es cuando se va a retirar la bandera norteamericana y se va a volver a izar la bandera mexicana en 1847. Bueno, también célebres personajes que estamos hablando de Palacio Nacional que lo hayan ocupado, obviamente estamos hablando de también de Mariano Arista. Es también un presidente que va a ser muy importante, sobre todo en las revoluciones en contra de Antonio López de Santana, y lo que va a provocar es que también él le ponga su distintivo a Palacio Nacional. Él va a mandar a abrir literalmente la puerta que está hacia la zona de la calle de Moneda con el objeto de que pudiera pasar por ahí. Se dicen, realmente habría que someterlo realmente a estudio, pero lo más creíble es que resulta que el presidente Mariano Arista tenía la costumbre de tener muchas novias, y entonces lo que hacía es no la gente hablaba mal porque estaba pasando a sus mujeres o a sus amantes por la puerta principal de Palacio Nacional, la puerta que actualmente, si ustedes ingresan por la puerta principal al patio donde está obviamente la fuente de Pegaso y los murales de Diego Rivera, más adelante van a ver una especie como de semicírculo. Ese semicírculo se le llama la mortadela, quién sabe por qué, pero es un semicírculo que está ahí. Pero bueno, entonces como Mariano Arista tenía la costumbre de meter a sus novias por la puerta principal y pasar por la mortadela, se daba daba muy mala espina, no era bueno hablar de eso. Entonces lo que va a hacer es abrir la otra puerta, el otro recinto. Bueno, y ahí es donde de hecho al día de hoy la conocemos nosotros como la Puerta Mariana. Esta puerta que se encuentra curiosamente ahí todavía, que fue con el motín de los últimamente, no motín, sino la manifestación, si mal no recuerdo, de los 43 de Ayotzinapa, de los que querían que se hiciera la investigación. Se le volvió a prender fuego a esa puerta. Posteriormente los maestros le prendieron fuego a esa puerta. Y bueno, esa puerta ha tenido infinidad de problemas. Bueno, pero eso va a ser Mariano Arista uno de los principales también, de la gente que va a dar su principal distintivo a Palacio Nacional. Palacio Nacional también va a ser ocupado, como les decía, por Benito Juárez. Por Benito Juárez lo va a ocupar desde que se va Maximiliano hasta el día de su muerte. No hay que olvidar que una de las grandes remodelaciones, sobre todo de ornato, que se le va a hacer a Palacio Nacional, lo va a hacer o va a hacerse durante el Segundo Imperio con Maximiliano y con Carlota. Carlota se va a encargar de hacer esto, de volver a resembrar todo lo que fueron el jardín botánico. El jardín botánico es un jardín que estaba desde las épocas de Moctezuma. Se decía que Moctezuma tenía ahí plantas de todas las partes que se pudieran dar en la Ciudad de México. Además que también en Palacio Nacional estaba el Totocali. El Totocali, que era el zoológico de las aves, estaba en la zona de atrás de Palacio Nacional, casi llegando a lo que sería la calle de Correo Mayor. Completamente la parte trasera de Palacio Nacional es la que estaríamos hablando de que era en su momento el Totocali. Bueno, entonces, como digo, atrás va a estar esta parte de lo que es el Totocali, y hacia la parte de enfrente vamos a tener el jardín botánico. De hecho, al día de hoy seguimos teniendo lo que es parte de ese jardín botánico. Ustedes recordarán que hay una acción pues llamemos de gobierno, porque realmente no fue una acción de gobierno, pero sí hubo una acción que hizo la presidenta actual, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, Juan José Telles. Lo que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue agarrar y sembrar un par de ceibas. El árbol, ese árbol que vamos a ocupar,
sagrado, sobre todo en la parte que corresponde a la zona del sureste mexicano, y que inclusive una de las historias que va a tener es que en una ceiba va a ser colgado este Cuauhtémoc. Pero bueno, en este caso va a estar centrado en la parte que correspondería específicamente al jardín botánico. Al día de hoy, que le digo, sigue funcionando el jardín botánico, ya no con las plantas que se tenían anteriormente. Es más, se llegaron a tener más de 1500 especies de plantas dentro de lo que fue el jardín botánico, y esto fue en la época del el segundo conde de Revillagigedo, don Vicente Güemes Orcasitas. Es cuando se va a establecer la mayor cantidad de plantas y que se va a tener en el jardín botánico. Pero bueno, entonces, al día de hoy, por ejemplo, tenemos entonces la entrada a Palacio Nacional por la calle de Moneda. Obviamente la parte que está hacia atrás de Palacio Nacional. ¿Y por qué se llama la calle de Moneda? Porque ahí se estableció también la primera casa de moneda de manera oficial. Extraoficialmente la primera estuvo en lo que fue el Palacio de Cortés, que serían las casas viejas de Cortés, actualmente en Monte de Piedad. Ahí estuvo la primera casa de moneda. Sin embargo, de manera oficial y ya de manera aceptada o de manera decretada, o por decreto de virrey, no de una junta, va a ser precisamente la parte norte de Palacio Nacional, donde se va a establecer la Casa de la Moneda. Casa de la Moneda que con el tiempo cambió de nombre, cambió de giro, se fue a la Casa de la Moneda, se fue a otro lado, y ese fue el nombre, Maximiliano de Habsburgo va a establecer el primer museo. Ese museo que actualmente es Museo de las Culturas Amigas en la ciudad bueno, que está en la Ciudad de México, que se encuentra sobre la calle de Moneda. Bueno, ese fue el primer museo que se estableció en la Ciudad de México, y lo fue establecido específicamente por Maximiliano de Habsburgo. Ahí, en algún momento dado, se llegaron también a incorporar lo que fueron el calendario azteca. Bueno, así se llama el calendario azteca. Generalmente debe ser el calendario mexica o la piedra del sol mexica. Pero bueno, ahí va a estar establecido esa parte. Entonces, tenemos que si uno entra ya entrando a lo que es ya el Palacio Nacional por la calle de la Moneda, que es la entrada actual que se tiene para el público en general, obviamente lo primero que va a encontrar uno entrando a mano derecha es los patios marianos. Son dos patios marianos. Sobre todo el primero es el que da hacia la calle, es donde está la Puerta Mariana, y van a estar divididos por un monumento de bronce donde se encuentra Benito Juárez sentado. Este monumento de bronce se dice que fue hecho con los cañones del ejército conservador y con algunas balas de cañón que traían los franceses. Es cuando se va a establecer este monumento hecho por Noreña, es el que va a estar ahí. También tenemos lo que es ya el ingreso hay una escalinata donde uno tiene un ingreso, bueno, de hecho hay dos escalinatas. Derecho, uno va a tener el acceso específicamente al recinto homenaje de Benito Juárez. En este lugar lo que tenemos es obviamente una recopilación de las banderas de México, una recopilación sobre todo de la época de Benito Juárez. También tenemos dentro del recinto homenaje a Benito Juárez, tenemos estos arreos masónicos que va a usar Benito Juárez. No hay que olvidar que Benito Juárez fue de alguna u otra manera el más grande representante de la masonería en México en su época. Estamos hablando de que él, al final de cuentas, él va a ocupar esta parte, ¿no? Él, de hecho, si mal no recuerdo, él va a ser llamado Guillermo Tell. Pero bueno, es el nombre que usó él. Pero estábamos hablando de esto. Entonces, va a haber ese homenaje, los arreos masónicos de Benito Juárez, y también hay una zona que se llama la recámara. La recámara que realmente, bueno, es el lugar donde falleció Benito Juárez esa noche de 1872. Pero antes tenemos lo que es una sala, una representación, más que una representación de Benito Juárez, es más bien una representación de cómo vivían las familias mexicanas. Obviamente no es como ahora, las familias mexicanas pasaban mucho tiempo juntos, mientras la mamá a lo mejor hacía un bordado, los hijos jugaban, tomaban en algún caso el té,
Y obviamente el señor también tendría a su cargo el hecho de la lectura. En el caso de Benito Juárez está representada esa parte ahí en lo que sería ya las áreas que corresponderían a las habitaciones de Benito Juárez. Con Benito Juárez obviamente tenemos la recámara, que es donde ahí va a tener, donde él va literalmente a fallecer. Bueno, y entonces tenemos, saliendo de ahí, lo que vamos a tener, saliendo de la recámara vamos a tener una pequeña salita. Se supone que Juárez tenía, o por lo menos es lo que dicen los que lo defiendan a Benito Juárez, dicen que era una persona que le gustaba mucho la lectura y que ahí se la pasaba leyendo. La historia nos dice que Juárez, más que el talento que tuvo fue de hacerse rodear de gente muy, muy, muy preparada. Juárez era una persona notable, no tan brillante, pero sí era notable. No, era un poquito arriba del promedio. Sin embargo, comparado con su gabinete, estaba completamente, eh, estaría completamente, ay, se me fue, opacado en este caso. Pero bueno, este, Juan José, me gustaría conversar con usted para alimentarme de conocimiento histórico. Perfecto, nosotros tenemos constantemente tenemos recorridos históricos, tenemos obviamente esta parte del conversatorio, tranquilamente, con toda la confianza que tengo, usted puede hacer cualquier pregunta, con gusto se le contesta, o cualquier observación que usted me pueda hacer, porque vamos, no, a pesar de que uno lee y está más o menos enterado de las cosas, pues hay muchas cosas que se llegan a ir a uno, ¿eh? Esto es medio complicado, pero con gusto puede preguntarme lo que usted desee y con gusto le contestaré, don Juan José. Entonces, estamos hablando de los recintos. Obviamente tenemos saliendo del recinto de lo que es homenaje a Juárez, vamos a tener bajar la escalera, cruzamos donde está la, el monumento de Noreña y vamos a entrar a un museo que recientemente se abrió. Esto está pegadito. Bueno, están las escaleras en forma curva, pero se me pasaba para entrar para entrar al recinto Juárez. Ahí también se encuentra lo que fue la estancia sobre todo del Senado de la República. Ahí estuvo establecido, ahí es donde realmente se hicieron las primeras leyes, ahí es donde se va a establecer específicamente lo que es protestar la Constitución de 1824, ahí va a ser, aunque no se va a hacer ahí, pero ahí se va a protestar, ahí la va a tomar en 1824, Guadalupe Victoria. Pero bueno, en este caso, digo, pasando las escaleras, baja el recinto Juárez, cruza todo el patio Mariano y sube otra vez las escaleras y se va a encontrar con un museo de nueva creación. Este museo vale la pena verlo. ¿Por qué? Porque nos habla específicamente desde la etapa anterior al gobierno virreinal. Nos habla del cuarto oscuro de Moctezuma, un cuarto que realmente, que de hecho al día de hoy, parte de ese cuarto oscuro se está conservando dentro del Palacio Nacional, hay ventanas arqueológicas para eso, donde nos habla que ese cuarto que estaba completamente cerrado, donde Moctezuma realmente iba a meditar sobre su cultura, bueno, sobre su religión. En este caso, igual está hablando de toda la parte fauna, flora, costumbres, parte del laboratorio ceremonial, que va a manejar esta parte histórica del Palacio Nacional. Es un museo que se abrió hace no menos de 6 años, fue promovido por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él va a hacer la inauguración de ese museo y de reciente creación, es un museo bastante bonito, vale la pena ver ese museo. Y bueno, entonces bajando estaríamos caminando por la parte de atrás, como vamos hacia el sur, estaríamos llegando a lo que les digo, esa arcada que tiene las 16 columnas, forma semicircular, que significa o que le llaman la mortadela, que es realmente la entrada principal. Todavía cuando el gobierno despachaba ahí, que tenía todavía la oficialidad de partes, uno podía atravesar esa parte y caminar hacia la zona de atrás, donde se encontraba la oficina del presidente. No hay que olvidar una cosa, una de las oficinas
que se encuentran dentro del Palacio Nacional y que es de suma importancia para el país, inclusive es anterior al gobierno republicano, es específicamente la Secretaría de Hacienda. La oficina central de la Secretaría de Hacienda se encuentra dentro del Palacio Nacional. De hecho, con 1902, con motivo de la reunión panamericana de embajadores o de secretarios de Hacienda, es que se van a modificar algunos de los salones, sobre todo el Salón Morado, para hacer la recepción durante esta celebración. Estamos hablando de esto, entonces, el salón que pertenecía, o que pertenece más bien al día de hoy, que de hecho sigue despachando el secretario de Hacienda, bueno, no es el actual, pero los anteriores todavía hasta José Antonio Meade estaban despachando ahí en Palacio Nacional. Y era como les digo, anterior a la instauración de la República es cuando se hace, porque esta Secretaría de Hacienda, o Secretaría de la Tesorería en aquella época, empezó a funcionar mucho antes de 1822. Estamos hablando de 1821, recién hecha la independencia de México, se va a ocupar parte de ese periodo para establecer la Secretaría de Hacienda, secretaría que posteriormente, ya con la nueva república, va a establecerse el Senado, pero sin embargo, tenemos que inicialmente la Secretaría de Estado más vieja que se encuentra en México, se encuentra dentro de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, entonces, uno pasaba lo que les digo, como les digo, la Mortadela, y caminaba, por ejemplo, seguía caminando hacia el sur, y llegaba obviamente a las áreas presidenciales. Las áreas presidenciales obviamente están compuestas, como les decía, el salón de recepción, el salón de audiencias, y tres salones más, que son los salones que son el salón azul, el salón verde y el salón morado. Estos fueron de acuerdo a los tapices que adornan ese salón, es que tienen ese nombre. Tenemos también el pasillo de embajadores, el pasillo de recepción, y tenemos también un saloncito que es se le llaman el salón morisco. Obviamente este salón está adornado más que con cuestiones moriscas, con cuestiones moras, está adornado más bien con cuestiones francesas. Estamos hablando de que este salón se hace específicamente en época de Porfirio Díaz, y va a tener obviamente esa parte correspondiente a la ornamentación francesa y renacentista, esa parte de Palacio Nacional que tenemos por ahí. Y obviamente también tenemos la parte que correspondería a las zonas moriscas que les digo. También tenemos un par de lugares, el antecomedor, que es una especie como sala de reuniones, donde de manera informal los secretarios se podían, y con el presidente se podían juntar a reunirse, y lo que era el comedor. El comedor, obviamente estamos hablando que es específicamente es el principal. Ahí es donde se van a llevar los grandes encuentros con otros dignatarios, se van a llevar en este lugar, en este comedor, y además, si uno recuerda, cuando llega Francisco Villa y Emiliano Zapata, y llegan a la Ciudad de México, en el lugar donde se van a sentar, a comer y a platicar, es ahí, en el comedor principal. Ahí es donde también estaba en aquella época la silla presidencial, una silla que habría que verlo. Usualmente dicen que esa silla presidencial, pero hay una confusión con esa silla. Resulta que dicen que es la silla de Porfirio Díaz. Si uno ve el retrato de Villa, donde está sentado al lado de Zapata, el que está sentado en la silla presidencial, lo ve en esa silla que obviamente es color como dorada, como si fuera de oro, y tiene con las patas, con las garras de águila. Está muy interesante, entonces tenemos esa parte. Entonces vemos que el hecho de que agarra esa silla presidencial donde se sienta por Pancho Villa, realmente hay documentación y hay fotografías que nos mandan a ver que esa fotografía es un regalo que se le hace al presidente Benito Juárez. Él nunca la ocupa como tal, pero se queda en Palacio Nacional, se queda dentro del ideario que pertenece a Porfirio Díaz. Pero bueno,
es realmente de la época, pertenece a la época juarista, y es muy importante para Palacio Nacional esa silla. Y tenemos también, además, obviamente, ya lo que son las salas de juntas. Obviamente, esas son salas que están restringidas y tenemos obviamente lo que es la sala del presidente y el despacho presidencial. Un despacho presidencial que está ornamentado o está aderezado o está adornado con dos libreros estilo francés que son literalmente todos los presidentes de México, el lugar donde se encuentran con la población mexicana, a través de las cámaras, es ahí. Cuando vimos de comunicación o los mensajes a la nación que dirigían, es ahí. También tenemos lo que es en la parte central, en el patio central de Palacio Nacional, lo que son los murales de Diego Rivera. Estos murales que van de alguna u otra manera, darnos la concepción que tenía Diego Rivera, en específico, de la historia de México. En este caso nos pone a los españoles como con caras de cerdos, o sea, uno lo ve, lo ve y tienen ese tipo de llamativo, ¿cómo llamarlo? Esa forma para hacerlos parecer grotescos. También pinta muy mal a Hernando de Cortés. Y bueno, así tenemos la narración que da Diego Rivera. Para mi gusto y el de muchas personas, Diego Rivera, en la concepción que tenemos de los españoles tan mala, se la debemos a Diego Rivera. Los españoles, en este caso, muy a mi criterio, nos dejaron muchas cosas. De alguna u otra manera, son parte de nuestra historia, somos parte de ellos, y al final de cuentas no podemos negar esa parte. Crueles o no crueles, yo creo que nos dejaron muchas cosas y no fueron tan crueles además. Pero bueno, entonces estamos hablando de esta parte. En este caso estamos viendo que además ahí también vamos a encontrar en la parte de arriba una serie de también igual de murales que nos van a representar, por ejemplo, la gran descripción que nos hace Bernalia del Castillo de lo que es el mercado de Tlatelolco, el mercado de Chaltilolco, es donde vamos a ver precisamente esa parte en los murales superiores de Palacio Nacional. Y bueno, Palacio Nacional al final de cuentas es un lugar que ha tenido grandes transformaciones, pero siempre a excepción, yo creo que y es entre comillas, a excepción del poco periodo que llega a ocupar Hernando de Cortés, es cuando realmente no es el centro del poder. Sin embargo, hay que recordar una cosa. Don Hernando de Cortés era el poder después de la conquista. A pesar de que había una autoridad constituida, a pesar de que había un rey, el que mandaba era don Hernando de Cortés. Bueno, hay que ver cosas. Pero don Hernando de Cortés no vivió en el Palacio Nacional, en sus casas nuevas. Él realmente, poco tiempo que vivió, lo llegó a vivir en el otro lado, en el Palacio de Atzayacat, en las casas viejas de Cortés. Es donde él realmente pudo haber establecido de antemano esta parte. Pero entonces estamos hablando desde que la época anterior a Cortés, en específico con Moctezuma, ya se conocía ese lugar como centro del poder. Centro del poder que nos ha sido testigo, podemos decir que fueron el palacio del Tlatoani, fue el palacio del Conquistador, fue el palacio virreinal, fue... bueno, y esta anécdota es muy interesante. Resulta, sobre Martín Cortés, ¿por qué realmente Martín Cortés? ¿Por qué termina vendiendo esa parte? Resulta que la corona le renta el predio, pero en esta renta del predio hay un pequeño detalle. La corona no le estaba pagando a Martín Cortés, entonces para el adeudo lo negoció Martín Cortés con la corona española para que fuera parte y perteneciera a lo que es el palacio virreinal. De hecho, lo vendió en 260,000 reales. Un real más o menos, estaremos hablando, salvo que me equivoque, serían como de unos 4 o 5 pesos de aquella época. Pero bueno, habría que verlo. Entonces,
Y así tenemos una pequeña anécdota de por qué se convierte en Palacio Virreinal. Y bueno, el Palacio Virreinal que va a estar realmente acaparando el poder hasta la época de la independencia de México. Durante la independencia de México, obviamente, viene lo mismo. Se convierte en el Palacio Imperial, se va a convertir en el Palacio Nacional, va a volver a ser el Palacio Imperial con Maximiliano. De hecho, aunque él no vivió ahí, realmente sí llegó a ocupar los primeros días. El problema que pasó con Maximiliano es que a pesar de que le habían hecho una remoción, una engalanamiento al Palacio Nacional, se les había olvidado cambiar la cama. Por lo cual, la anécdota esta donde literalmente él tiene que dormir sobre una mesa de billar y Carlota tiene que dormir lo que es sentada viendo cómo duerme el otro. Obviamente fue por la cantidad de chinches que llegó a tener Palacio Nacional. Estamos hablando de que era un palacio que por cuestiones de que Juárez salió de manera de improviso, tuvo que abandonar la capital, Palacio Nacional estaba muy descuidado, entonces los conservadores lo que hacen es remozar esa parte interior, nada más que como les digo, se olvidaron cambiar las camas y estaban llenas de chinches. Bueno, a pesar de que no vivió ahí Maximiliano y Carlota, va a obtener el título, el lugar, nuevamente como Palacio Imperial. Buenos días, María Antonieta Fuentes. Bueno, va a obtener nuevamente el título de Palacio Imperial. Título que le va a durar muy poco. Realmente él lo que se va a ocupar más bien posteriormente con volverse a convertir en Palacio Nacional con obviamente decimos que la república restaurada, pero popularmente la república nunca dejó de ser república. El gobierno de México, aunque estuvo de manera itinerante andando con Benito Juárez, pues nunca hubo una dimisión de él, nunca hubo una desaparición de ese poder. Entonces, per se, estamos hablando de que Palacio Nacional, para los nacionalistas y los republicanos, siempre fue Palacio Nacional. Para los conservadores e imperialistas, siempre fue Palacio Imperial. Pero bueno, va a retomar de manera generalizada el nombre de Palacio Nacional. Palacio Nacional, como les digo, va a ser ocupada hasta la época de Manuel González. Manuel González es el último presidente que va a vivir en Palacio Nacional. Realmente de ahí en fuera todos van a vivir en sus casas. Posteriormente vamos a tener que van a vivir en lo que es Castillo de Chapultepec. Por eso también, cuando se da la decena trágica, por ejemplo, en el salón de embajadores y el comedor, ahí estuvo detenido Francisco I. Madero en aquella decena trágica, cuando el general Lauro del Villar va a retomar Palacio Nacional con una que estaba tomado por como alrededor de 200 soldados ay, se me fue, del sobrino de Díaz. Bueno, no me acuerdo de la se apellidaba Díaz. Él va a tomar Palacio Nacional. Se le va a dar la noticia a Bernardo Reyes que Palacio Nacional está tomado. Van a tener de alguna u otra manera que retomar Palacio Nacional y lo va a retomar Lauro del Villar, y Lauro del Villar va a provocar que cuando venga la andanada por parte de Bernardo Reyes termine en la primera refriega termine muerto Bernardo Reyes. Bueno, eso es por cuanto hace a eso. Obviamente, esta plática obviamente no ha acabado, por una simple y sencilla razón. Resulta que llegamos al año de 1927. Estamos hablando de la última etapa o el último año de gobierno de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, si uno lo recuerda, junto con Álvaro Obregón, tuvieron un gran problema con la parte religiosa en la Ciudad de México. Ellos van a ser, de alguna u otra manera, los presidentes que van a pelear contra los cristeros. Obviamente, de esta cristiada o de este movimiento es que se va a ver una disrupción, van a terminar rompiendo literalmente relaciones con la Iglesia Católica Mexicana, y esto lo que va a provocar es que de alguna u otra manera hasta lo más absurdo y más simbólico fuera motivo de relevancia o motivo de que el gobierno tuviera que hacer algunos cambios. Ya les había dicho lo que se hace en tiempos del Marqués de Güeldes, cuando terminan por reinstalar al Marqués de Güeldes para demostrarle al clero mexicano, al clero católico mexicano o de la Nueva España, que ellos mandaban.
Pero bueno, en este caso, para el 1927, Plutarco Elías Calles va a hacer lo mismo. Resulta que cuando Plutarco Elías Calles se paraba frente al Palacio Nacional, lo veía chaparrito, literalmente chaparrito. Y si uno ve hacia un lado de Palacio Nacional, hacia la parte norte de Palacio Nacional, con lo que se encontraba era directamente con el Sagrario Metropolitano y con la catedral, con sus 65 metros. Obviamente, cuando ve esto, cuando Plutarco Elías Calles le parecía que era insultante para el gobierno mexicano y manda a hacerle un piso más que va a estar obviamente en adornado con este neobarroco que se va a iniciar al principio del siglo XX para armonizar con la plaza. Y es cuando se le va a dar el tercer piso a Palacio Nacional, que va a estar establecido a partir de bueno, el último parte, para dar armonía. Además, que para el año de 1900, se me pasaba, es muy importante, para el año de 1896, se va a celebrar el primer grito de la independencia ya en el lugar establecido por los presidentes. En este caso estamos hablando del Palacio Nacional. La iglesia de la campana, o más bien la esquila de San Joseph, que va a ser retañida por el Cojo Galván en aquella época de Miguel Hidalgo, va a ser traída a la Ciudad de México, va a ser colocada en el balcón central y obviamente va a estar colgada. Pequeño detalle, les comenté que era una esquila, no esquilón y no campana. La campana, obviamente, para que pueda uno hacerla que taña, para hacerla sonar, obviamente tiene que jalar una cuerda y mover un badajo para que se pueda hacer la entonación. Obviamente, para las esquilas y los esquilones, realmente son de semicírculo, hay que darles vuelta, son de repique. Entonces, dependiendo del ruido que hagan, es el tipo de campana que es. Si uno ve el tipo de esquilón que es, si uno ve la campana de dolor, es una campana y arriba tiene una especie como de madera que la está adornando. Obviamente esta campana fue fundida en 1767 y le pusieron el nombre de San Joseph. Esta campana fue traída en 1896, fue colocada en Palacio Nacional y tiene un sonido agudo, por eso es una esquila. Pero bueno, en este caso, la última modificación importante que se le hace a Palacio Nacional es en 1927. Y va a haber otra remodelación, no tanto como remodelación, sino va a ser una especie de apuntalamiento en el año de 1967-68 con la construcción de lo que fue, o lo que es más bien, la línea 2 del metro. Ahí es justamente que corre frente a Palacio Nacional, reforzaron la estructura del centro. Entonces, muchas gracias Pilar García de Alba. Tratamos de hacer esto, así este conocimiento. Gracias Félix Díaz, gracias Juan José, muchas gracias. Sí, de hecho sí, es Félix Díaz, el hijo del Chato que fue gobernador de Oaxaca, que de hecho fue asesinado en Oaxaca, el hermano de Porfirio Díaz. Pero bueno, en este caso, entonces tenemos que es la remodelación que se va a hacer ya en el 1968, cuando se va a encontrar lo que es ya específicamente la Coyuchauqui. Pero bueno, eso es por parte del Palacio Nacional. Obviamente han habido remodelaciones que se han hecho con respecto al ingreso de nuevos presidentes. Tenemos que también una remodelación que se le va a hacer a Palacio Nacional es específicamente cuando se hace, se van a remodelar las salas virreinales y va a ser, ese va a ser en tiempo de Vicente Fox. Es cuando se van a mover esas salas virreinales y se van a reinstalar en otro lugar. Bueno, y así tenemos también, obviamente, Palacio Nacional estuvo abierto para todo público, todavía inclusive durante el gobierno de Felipe Calderón. Se va a cerrar lo que es la puerta principal ya en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y bueno, y así va a ser. Al día de hoy, tenemos frente de Palacio Nacional 3 puertas, que la puerta de uso normal es la puerta Mariana, que es la que está pegada hacia la catedral, la puerta central, que es la puerta de los presidentes, donde cada vez que pasa el presidente tiene que hacer un retoque con la banda de guerra, y la puerta de embajadores, que muy raramente se abre del otro lado. Y bueno, esto es por parte de Palacio Nacional. Lamento no haber podido transmitir en la noche, pero se me había olvidado que tenía yo un compromiso
ya preestablecido, que era una charla de leyendas de la Inquisición en el centro histórico. Y bueno, vamos a tener que ir para allá en la noche. Entonces, aprovechando que esto se queda abierto, dejo esta plática abierta, la dejo al público para que ustedes puedan verla cuando quieran. Además, agradezco mucho a Juan José Telles Correa que haya estado con nosotros esta plática. Es para mí muy interesante el hecho de contar que el cronista de la alcaldía de Azcapotzalco estuvo pendiente de esta transmisión. Le agradezco mucho a Juan José. E igual, Pilar, gracias por tener la confianza de ver este pequeño conversatorio. Y cualquier duda que tengan, cualquier aclaración que tengan, o cualquier solicitud de algún tema en específico, pueden con gusto pedírmelo. Yo todos los temas que voy sacando los voy dejando en la página. Todo se va quedando arriba en la página. Todo se va quedando ahí. Tenemos el próximo viernes. Sí me gustaría, los que me acompañaron, que si pueden seguirme acompañando, qué bueno. Voy a tener un conversatorio, pero específicamente vamos a estar platicando de los virreyes de la independencia. Y en este caso vamos a empezar a hablar desde Iturrigaray. Yo sé que Iturrigaray específicamente ya no, bueno, ni Iturrigaray ni Pedro Garibay estarían específicamente dentro de la independencia de México. Sin embargo, ellos van a estar dentro de los antecedentes de la independencia de México, del movimiento iniciado por Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. Vamos a hablar entonces como les decía, de Garibay. Vamos a hablar de Javier Venegas, que es al que le toca lo que es la independencia. Obviamente vamos a hablar también de Félix María Calleja del Rey. Vamos a hablar de ando medio desmemoriado, Juan Ruiz de Apodaca, que es el último virrey como tal que tenemos. Y vamos a hablar de la figura tanto de O'Donoghue, que es bueno, obviamente Iturbide, pero sobre todo de O'Donoghue en este caso, porque, bueno, tanto de O'Donoghue como también de Calleja y de Venegas, porque ellos por ejemplo, Venegas y Calleja van a ostentar ellos dos un título, el título de virrey, uno al final de su periodo, que va a ser Javier Venegas, y el otro al principio de su periodo, que va a ser Félix María Calleja del Rey, como primer jefe superior político de lo que es hoy se apagó la luz, vamos a prender tantito la luz, que es ya, prendimos la luz, que es que digo, María Félix Calleja del Rey, que también van a obtener lo que es el título de lo que sería virrey. Y obviamente al principio sería Venegas, al final sería Callejas. Porque este periodo, y por qué también O'Donoghue ya no va a ser virrey. Eso lo vamos a estar platicando el viernes a las 7 de la noche. Obviamente, seguimos en la página. Si pueden acompañarnos, obviamente es miércoles y viernes, por lo general, cuando tenemos estos conversatorios. La próxima semana, el miércoles, vamos a estar hablando del Museo Munal. Lo había dicho que esta semana, pero no me acordaba que era 16 de septiembre, y creo que era más importante hablar del Palacio Nacional que del Museo Nacional de Arte. La próxima semana tenemos lo que es la historia del Munal, parte de las colecciones que se trabajan en el Munal, y estaríamos hablando, en este caso, para el viernes, estaríamos hablando de José María Morelos y Pavón. Y bueno, por mi parte el día de hoy es todo. También los invito a que sigan la página, obviamente, Charlas de Leyenda, que les den like si pueden, y que también se suscriban al canal de YouTube. Allá en YouTube constantemente también estamos subiendo videos muy parecidos a esto. La única diferencia que en YouTube son videos in situ. En este caso acabo de publicar un par de videos que estamos hablando sobre la corona Chimalistac y una leyenda que va en el relato.
también la próxima semana estaremos subiendo un anecdotario de lo que es el Hospital de Jesús. Y dentro de 15 días, sí, la esposa del último virrey murió sola y en la pobreza. Eso es correcto. Fue una desgracia lo que le pasó a la virreina. De hecho, ella tuvo que al final casi ir vendiendo poco a poco sus cosas hasta que se quedó en la miseria y en la pobreza. Eso es lo que le pasó. No hubo ningún beneficio que le haya dado el imperio mexicano por haber aceptado lo que es, y además fue el desconocimiento de la parte del gobierno español, por lo cual no se le dio ningún apoyo a la virreina, a la esposa de don Juan de Donujú. Eso es correcto. La esposa del último virrey murió en la pobreza y sola. Bueno, entonces les decía que voy a estar más o menos como en 15 días, no mentira. Sí, esta semana en la página de Charlas de Leyenda estará publicado un video sobre Monte de Piedad, y estamos hablando de que eso estará publicado en YouTube dentro de unos 15 días más o menos. Bueno, eso es por parte de Charlas de Leyendas. Entonces pueden seguirnos, como digo, Charlas de Leyendas, todos los miércoles y viernes, 7 de la noche. Por lo general hay un conversatorio sobre algún tema de interés, en lo que es aquí a través de esta plataforma. Y lo que es viernes, sábado y domingo, por lo general son recorridos presenciales en algún punto de la Ciudad de México. El próximo viernes vamos a ver dónde lo vamos a tener. Creo que lo tengo en Alameda Central el viernes, y tendría otros por otro lado. Entonces los tendríamos de esa manera. El día sábado tengo un recorrido específicamente es en San Ángel. Tengo San Ángel después de mediodía. Y también tenemos lo que es sábado en la mañana. Tengo una visita también en lo que es el Museo Sumaya, el de Plaza Carso, allá en Polanco. Vamos a hablar del edificio, vamos a hablar de las colecciones, y es una visita que vamos a tener de aproximadamente 2 horas en el Museo Sumaya. Y el domingo vamos a estar platicando en el centro histórico, no mentira, el domingo vamos a estar en Coyoacán. En Coyoacán hablando de Frida Kahlo y su importancia dentro de la zona de Coyoacán. Y bueno, eso es por esta parte. Y todos los jueves a través de Hola Televisión por internet, a las 9 de la noche, tenemos el programa que les digo de Charlas de Leyendas, donde hablamos específicamente sobre un lugar de la Ciudad de México, su historia y sus leyendas. Bueno, es de 1 de la tarde. Agradezco mucho a ustedes que me hayan acompañado a este conversatorio, y gracias por sus comentarios. Y bueno, que tengan muy buenas tardes, y entonces nos estaríamos viendo, si quieren, el día de mañana, 9 de la noche, Hola TV. Estamos hablando de Monte de Piedad. Y para el día viernes, por esta misma plataforma, 7 de la noche, Los Virreyes. Bueno, pues muchas gracias. Que sigan disfrutando su descanso este 16 de septiembre. Un 16 de septiembre muy raro, muy extraño, muy triste. Independientemente de quién gobierna el país de México, es muy triste ver una celebración sin gente. Esperemos que todo esto pase rápido. Y no importa quién sea el gobierno de la Ciudad de México, todos somos mexicanos, todos somos compatriotas, ya seas morenista, seas priista, seas panista, seas lo que quieras. Antes que todo eso somos mexicanos, y creo que esta fecha hay que recordar toda esta parte de la historia, recordar qué nos hace mexicanos, recordar quiénes somos. Al final de cuentas, somos México. Y les agradezco mucho. Muy buenas tardes. Sigan descansando. Hasta luego. Bye.